La niña de los ojos tristes, Liliana Esparza Saldívar. No obstante, su vida era difícil y ajetreada. Nunca le alcanzaba el tiempo para algo más que trabajar. Aunque siempre era la misma rutina, al final del día, el tiempo simplemente se le escurría como los días calurosos de verano al entrar el otoño, seguido por el invierno. Todas las semanas eran lo mismo, de su casa al trabajo, del trabajo al café de la esquina, del café de la esquina al trabajo y del trabajo finalmente a su casa. Eran los fines de semana cuando podía tomar una siesta de 2 horas para respirar tranquilamente y relajarse antes de comenzar el papeleo que tenía que revisar y tener listo para el lunes. Un día, mientras iba de regreso a su casa, desde la oscuridad de la noche se cruzó por el camino una niña que llevaba un osito de peluche apretado en su bracito junto al corazón. La pequeña no llevaba zapatos y su vestido ya gastado tenía hoyitos en las bolsas que lo decoraban. El hombre, sorprendido por la casualidad, no supo qué hacer ante la presencia de la niña. Jamás había visto a alguien caminar las calles a altas horas de la noche. Calladamente la observó sin hacer el más mínimo ruido para no asustarla, mientras 1000 cosas pasaban por su mente, pero ni una que lo dejara conforme ante la presencia. ¿Una niña? ¿A esta hora de la noche? Quizá esté perdida o fue abandonada. No, nada tenía sentido. Nada. Quiso hablarle, pero su boca era muda. Ni una media palabra pudo pronunciar. Siguió mirándola fijamente, pero la pequeña parecía ignorar la presencia del joven. Sin decir nada, la niña siguió caminando aún con su osito en el brazo. El joven giró para ver a dónde se dirigía la niñita y, para su sorpresa, la pequeña se había esfumado entre la noche. Ni un ruido, ni una sombra. Simplemente la pequeña se había esfumado como el humo. Perplejo, perdido y paralizado quedó el joven ante lo ocurrido. Ni un ruido, ni una sombra. Nada. Se iba adentrando más la noche y él seguía parado en el mismo lugar. El miedo empezó a apoderarse de todo su cuerpo. El sudor frío le corría por la espalda y su respiración era cada vez más rápida. Sus manos empezaron a sudar incontrolablemente y su boca era un desierto. Duró un momento en el mismo lugar tratando de recuperar la calma. Consiguió parpadear varias veces y finalmente dar unos cuantos pasos. Respiró profundamente y cerró sus ojos. Poco a poco fue recuperándose del congelamiento. Dio unos pasos más. Aún sentía miedo, pero se reafirmó y caminó hacia la oscuridad de la noche, donde pensó que la niña podría haber ido. Las calles se hacían más y más oscuras. Había un silencio panteonesco que volvería loco cualquiera, pero no al joven. Él seguía caminando, con miedo, pero firme en su decisión de seguir los pasos de la niña. Pero si aquí no hay nadie, pensó. Se detuvo y miró hacia los lados. Nada. No había nada por ningún lugar. ¿Y si fue una alucinación mía?, se preguntó. En ese momento, entre las sombras, una figura pequeña hacía su presencia. El joven dio unos pasos hacia atrás tratando de mantener el balance. La figura se detuvo a corta distancia de él y lentamente iba levantando su cabecita, volviéndose hacia donde el joven estaba parado. Era ella, la niñita, y aún mantenía su osito apretado en el brazo. Él respiró profundamente, dejando salir un sonido ahogado. Su corazón empezó a latir más fuerte, interrumpiendo la música del silencio muerto. ¡Bum! 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 La pequeña se percató del sonido que se estrellaba en el pecho del joven. ¿Por qué tienes miedo?, le preguntó la niña. Con una voz temblorosa que apenas se podía escuchar, le contestó. Yo no tengo miedo. Trató de controlarse, lográndolo poco a poco, y de la nada la luz de la calle se prendió. La niña lo veía sin parpadear. Sus ojos eran profundos, profundos como el mar. Había un brillo muy peculiar en ellos, un brillo que no reflejaba felicidad, sino una profunda tristeza que ni el mismo joven podía descifrar. La niña bajó la mirada lentamente. ¿Escuchas eso? Él la miró abrumado por la pregunta. La noche era una tumba, pues no había ruido alguno que el joven pudiera percatar. Vienen por mí. ¿Escuchas los pasos? Ya vienen por mí. El joven no sabía qué responder. Aún no lograba escuchar lo que la niña sí. Ya están a punto de llegar. ¿Quieres conocerlos? Son mi familia. ¿Tu familia?, preguntó dudoso. Sí, mi familia ya viene. Por fin nos vamos de aquí. ¿Y a dónde se van? A un lugar donde tú no puedes venir aún.
Pero si yo no me quiero ir, yo vivo aquí y aquí tengo mi casa y mi trabajo. No necesito de ir a ningún otro lugar. ¿Sabes? Algún día te irás de aquí dejando todo. Tu casa, tu trabajo, todo. ¿Cómo lo sabes? Solo te puedo decir que lo sé. Mira, ya llegaron por mí. El joven giró y ahí estaban dos figuras pequeñas igual que la niña. Se acercaban poco a poco a ella con una sonrisa. El brillo de triste que antes gobernaba en los ojos de la pequeña se borró completamente de su mirada profunda como el mar. Por fin llegaron, los estaba esperando. Es hora de irnos. ¿Pero a dónde van? Son muy pequeños para andar solos en las calles. ¿Y sus papás? Ellos nos esperan allá donde vamos, respondió uno de los niños. El joven estaba completamente perdido. No lograba entender nada de lo que había sucedido esa noche. Todo era confuso. Cerró los ojos para ver si podía de esa forma concentrarse mejor. Nada. Abrió los ojos y para su sorpresa ya no había nada ni nadie. La luz de la calle se había apagado y solo quedaba la luz de la luna. Los tres niños se habían marchado entre las sombras de la noche. Ni un rastro de ellos. Nada. Solo quedó ahí tirado en el suelo el osito que la niña apretaba en el brazo. El joven se acercó y lo recogió lentamente. Lo miró por varios minutos y lo guardó en su saco. Cerró sus ojos nuevamente y respiró profundo, más profundo de lo normal. Abrió sus ojos y vio una claridad. Asustado se levantó de un brinco. Estaba en su casa tomando su siesta de 2 horas, las cuales se habían alargado a 3. Pero, ¿cómo es que? Pero yo, es domingo. Caminó hacia la ventana. El sol ya había bajado para dejar que la luna se encargara de la noche. Ya veo, todo fue un sueño. Se dio la vuelta dirigiéndose a su portafolio que había dejado en el sillón. Antes de tomarlo, se percató que había algo detrás. Lo levantó lentamente y en ese mismo instante lo dejó caer haciendo retumbar el piso. Su corazón empezó a latir con fuerza. Bum, bum, bum. Y con una sonrisa de oreja a oreja, se encontraba el osito sentado en el sillón.